Estamos a punto de entrar en una crisis inmobiliaria como la del 2008. Después de una década de precios subiendo sin parar, Estados Unidos está viendo cómo el mercado inmobiliario se desploma. Una situación que, como muchos veníamos avisando, puede tener un impacto significativo en Europa. Casi el 60% de los mercados inmobiliarios de Estados Unidos están significativamente sobrevaluados. En este momento no brindan ningún alivio para los propietarios de viviendas que ya están luchando con tasas hipotecarias que aún son 2 veces más altas que en el 2021. Primero nos dijeron que el mercado inmobiliario estaba bien y que el rápido aumento de precios era una señal saludable. Luego se vieron obligados a admitir que estábamos en la burbuja inmobiliaria más grande de la historia. ¿Estamos a punto de entrar en una crisis inmobiliaria como la del 2008? En este video podemos ver 4 razones por las que los principios de las viviendas podrían caer mucho más de lo que nos cuestan. Pónganse cómodos, porque hoy en Financial Zone te lo contaremos todo. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. Primeramente, tenemos que entender muy bien qué es la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario. Según los datos, vemos que unas 3/4 partes del mercado de los compradores y los vendedores los componen los ciudadanos comunes tal como tú y yo. Por lo tanto, no son ni los bancos, ni las empresas, ni los fondos de inversiones quienes controlan el mercado principalmente, sino que principalmente los ciudadanos comunes son los que mueven el precio. El primer motivo es la fuerte subida de las tasas de interés y de las hipotecas. Por el lado de la oferta, probablemente esto no va a afectar porque todas esas personas que tienen una hipoteca y que han visto cómo mes a mes se está incrementando el costo que tienen que pagar, no van a dejar de pagar las cuotas de la hipoteca y quedarse sin hogar. Sin embargo, por el lado de la demanda, muchas de las personas que estaban pensando comprar una casa ven que ahora las nuevas cuotas de hipoteca suponen una carga excesiva para un salario y los bancos probablemente no le van a conceder la hipoteca. El segundo motivo es la inflación. Con una inflación del 10% y los precios de la comida, del gas y la electricidad disparados, el poder adquisitivo de las familias se ha reducido tanto que muchos de los potenciales compradores ya no podrán adquirir una vivienda. El tercer motivo es la recesión y la pérdida de empleo. Cada vez más parece evidente que en 2023 vamos a entrar en una profunda recesión. Pues bien, aunque el empleo no empiece a reducirse hasta entrando 2023, cuando esto empiece a suceder, se eliminarán de la demanda muchas personas que ahora pueden tener capacidad adquisitiva para comprar una nueva casa y que, una vez pierdan su trabajo, no la van a tener. El cuarto motivo es el exceso de liquidez en los mercados, pues los bancos centrales han retirado de la economía en los últimos meses un montón de dinero, mucha liquidez que habían metido anteriormente para salir de la crisis del COVID. Menos dinero en la economía suelen llevar los precios de las acciones y de los bonos a descender y probablemente algo parecido sucederá con la vivienda. Por ejemplo, el Banco Central Europeo lo que prevé es una subida de las tasas de interés y de estos préstamos hipotecarios, pudiendo marcar así un nuevo récord de subida, porque los préstamos se encarecerán más rápido que en la pasada crisis del 2008. Debido a esta subida que comentábamos por parte del Banco Central Europeo, esto significa que si tienes una hipoteca a tipo variable, vas a sufrir y que tu cuota hipotecaria se va a disparar. Porque, como vemos en pantalla, la evolución del Euribor en los últimos 12 meses ha sido totalmente creciente y es disparada, llegando a cifras no vistas desde el 2012, que por cierto tampoco se prevé que vaya a aflojar. La subida de los tipos de interés lo que hacen es que el crédito sea más difícil de acceder, y si el crédito es más difícil de acceder, significa que menos gente se les puede llegar a permitir. No pueden llegar a pagar esas cuotas hipotecarias, y si menos gente puede permitirse acceder al crédito, significa que menos gente va a poder acceder a un inmueble, con lo cual el número total de compraventas que se realicen de operaciones va a disminuir, con lo cual va a disminuir la demanda, y si disminuye la demanda y se mantiene la oferta, los precios caen. Si el video ha sido de tu disfrute, antes de conocer estos 7 factores, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información similar a esta. Continuamos. Ahora me queda claro que, por el lado de la demanda, en los próximos meses y en los próximos años casi no va a haber compradores. Pero, ¿hasta dónde pueden caer los precios? Pues para contestar esta pregunta podemos por un lado mirar las estimaciones que están realizando las principales instituciones y por otro lado podemos mirar las crisis anteriores para conocer cuál es la velocidad habitual a la que las viviendas suelen ir reduciendo su precio.
La velocidad de caída habitual es muy importante, porque al contrario que en la bolsa, los precios pueden caer un 10% en un par de semanas. Los precios de las viviendas van cayendo poco a poco cuando los vendedores no encuentran compradores o no reciben ofertas. Por un lado, tenemos una empresa de análisis de datos que calcula que van a bajar los precios un 1% en el próximo año. Por otro lado, tenemos a Bank Inter, que dice que aproximadamente un 5% en 2 años. Y por último, tenemos al Banco Central Europeo, que dice que en 2 años bajarán aproximadamente un 9%. Esto es muy importante, que nos quedemos con un 9 en 2 años, supone aproximadamente un 4 o un 5% anual. El Fondo Monetario Internacional nos muestra cuánto tardan en promedio las economías desarrolladas en controlar la inflación. Cuando los países desarrollados entre 1980 y 2020 subieron a un 5% de inflación, tardaron una medida de 10 años en tener una inflación de nuevo por debajo del 2%. Una década. Por lo que cada vez que escuches a los políticos decir que la crisis y la inflación son transitorias, lo más probable es que no. Tenemos 10 años de inflación descontrolada. Lo más probable es que los bancos centrales se vean obligados a continuar con su política de altos tipos de interés para intentar controlar la inflación. Y esta política de altos tipos de interés lo que provocará será un daño irreparable y más duradero en la economía. Un daño más duradero se convierte en un país más duradero. Y una crisis más duradera supone más años destruyendo el empleo y más años con los tipos de interés y las hipotecas elevados. Por lo que probablemente todos estos años los precios de las viviendas también podrán continuar descendiendo. Tienen que evitar asfixiar la economía, pues con un crecimiento muy mermado debido al COVID y al conflicto que tienen Rusia y Ucrania, tienen lógicamente que frenar la inflación y además atar en corto las primas de riesgo para evitar una catástrofe como la de la Gran Recesión. El escenario es muy incierto y la incertidumbre mata a los mercados. Los inversores no mueven ficha hasta que no vean algo más claro. Dependiendo de cómo se desarrolle la economía a finales de año, veremos un escenario u otro, pero mi previsión o mi perspectiva es que seguiremos viendo esta lateralidad o esta tendencia bajista, esta incertidumbre generalizada durante 2022 y 2023, donde, por cierto, podríamos ver algunas oportunidades. Todos los expertos coinciden en que esta sería la mayor superburbuja financiera de la historia. Todos vamos a cosechar las consecuencias del estallido de esta burbuja. Tal como sucedió antes, millones de familias serán completamente aniquiladas en este proceso. Ya sabes, estamos viendo cómo todo empieza a derrumbarse. Déjanos tus respuestas en los comentarios y no olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video si te ha gustado. Se despide Financial Zone, hasta el próximo video.